El nombre de Pucará proviene de dos voces quichuas, de Rumi, que significa piedra, y Cucho, que significa rincón, lo que nos da a entender que es un rincón de piedra, aunque también tenía otra denominación más antigua donde se lo llamaba Lulubamba, donde Lulum significa fruto y Bamba o Pampa es una llanura, lo que nos da a entender que es una llanura fértil. En el Ecuador, los pucarás han sido identificados numerosamente en el sector del Callejón Interandino, en las provincias de Pichincha e Imbabura, sobre los valles de los ríos Chota y Guayabamba. Específicamente, el pucará de Rumicucho ha sido investigado y restaurado en lo que es su estructura de piedra, lo que nos da a entender que fue ocupado en las etapas tardías de la historia aborigen del grupo incaico. Se puede observar también que el pucará de Rumicucho, al ser un pucará, no busca transformar el terreno, más bien forma parte de la colina, colocándose en el punto más alto de la colina mediante una manera escalonada. Rumicucho pertenece al estilo arquitectónico mixto, combinación de estilos incaicos y arquitectónicos locales. Este tipo pirca o rústico y corresponden a la fase imperial de la expansión incaica. Tienen dimensiones alrededor de 380 metros de largo y 75 metros de ancho, conformado por 5 terrazas en una forma ascendente en la colina. De esta forma, como en los tiempos prehispánicos, se continúa dominando visualmente el típico horizonte andino que destaca en los cerros, que podemos observar en la Providencia, Catequí y Cayambe al este de Rumicucho, los marca Padre Rumi, con la cercanía al Pululagua por el oeste. El encañonado de la Olla del Guayabamba y el volcán Cotacachi se observa prominentemente al norte, mientras que hacia el sur se extiende un paisaje culturalmente un poco más modificado por la presencia de asentamientos modernos como son ya San Antonio de Pichincha, el complejo de la mitad del mundo, el Valle de Pomasqui y la entrada a Quito. La influencia del entorno natural para la forma de las construcciones prehispánicas es un punto vital para la comprensión de la misma. Un eje perfecto longitudinal con el volcán Cotacachi atraviesa y divide en dos el pucará de Rumicucho desde su punto más alto. Además de esto, la forma longitudinal del pucará viene remarcada por la presencia del cerro Providencia en el ala oriental que delimita las proporciones físicas de Rumicucho. Por último, es posible que la forma particular del perfil de Fuyafuya Mojanda, que se puede interpretar como un hombre acostado, haya influenciado de cierta manera la creación de la forma antropomorfa que tiene el pucará de Rumicucho. Sin duda, esta idea se refuerza con la presencia de la creencia de los Apus y los Andes, es decir, los espíritus de la montaña. La montaña ya no solamente utilizada por su altura como símbolo de protección, sino que se expande a ser un símbolo religioso y de sabiduría. Ahora, analizando las rutas de circulación en base a la forma del pucará, podemos resaltar la presencia de largas estructuras rectas ubicadas en el ala oeste de la construcción. Principalmente ubicadas dada la presencia del barranco en el lado oeste, las rutas de circulación externas potenciaban el uso militar de la zona y el eje horizontal que converge con el entorno natural. Más aún, en el contorno del Rumicucho podemos apreciar ciertas anomalías en las alas este y oeste, ya que encontramos varios salidos que funcionaban como entradas alternas donde se realizaban controles e intercambios. Así se potencia la idea de seguridad tanto externa como interna, ya que la entrada al pucará de Rumicucho era utilizada únicamente por individuos específicos que cubrieran labores dentro del área. Asimismo, el análisis de las rutas de circulación y cómo éstas afectaron a la forma nos permitió definir que la entrada está ubicada en el sur de la estructura. La presencia de muros anchos y robustos en el lado norte del pucará impulsa la hipótesis del uso de la primera terraza del Rumicucho como observatorio, además del hecho de que la jerarquía espacial está ubicada al sur, con la presencia de un mayor número de restos de muros y espacios de uso vital, siendo la tercera, la cuarta y la quinta terraza. De manera interior, se puede apreciar las conexiones de la segunda y la cuarta terraza a través de los flancos laterales. Este tipo de circulación que rodea la tercera plataforma connota la importancia de la función que ésta cumplía y por qué no debía ser transitada de manera recurrente, ya que está relacionada con la jerarquía social, militar o religiosa de la época. Podemos observar que la edificación tiene una forma humanoide o referencial al cuerpo humano, donde cada terraza representa una parte del cuerpo, siendo estas las partes bajas, la zona de residencia, el estómago es la zona de alimentación y de rito, y la zona de la cabeza, por decirlo así, fue dedicada a la investigación y astrología, donde se hacían los estudios de solsticios y demás. El pucará está compuesto por 5 espacios aterrazados que poseen construcciones de diferentes formas y tamaños. Lo más común que pudimos ver eran formas rectangulares, cuadrangulares. La quinta terraza, que
podríamos decir que son los pies y las piernas. Se encuentran al sur del Pucará. Se puede observar también que tenía una cimentación de una casa en una forma rectangular, mientras que en el lado opuesto a este se distribuyen varias construcciones un poco más pequeñas alrededor de una especie de patio central. En esta terraza también se encontraban varios materiales o elementos que establecen que este sitio se dedicaba para la vivienda y estaba hecho para las personas que se encargaban de servir y mantener el funcionamiento del Pucará. Esta posee una forma un poco más grande y longitudinal que las anteriores, donde se entiende por la estructura que tiene, las estructuras internas, que se dedicaba a ser una zona de función habitacional. Estaba estratégicamente ubicada en la zona baja sur para no ser tan detectada y observada, ya que también ahí se tenía acceso a un cuarto de vigía estratégica. También podemos observar que en la parte anterior a este y con un nivel más alto se extiende un espacio rodeado por muros de contención, donde no existen edificaciones salvo de un pequeño cuarto o cubículo en la esquina suroeste, que se supone su función era un puesto de control en el trayecto a la parte alta. En esta terraza también la gente se reunía antes de acceder a la cima del edificio, ya que era considerado un lugar de mayor importancia espiritista y de rituales. La tercera terraza, que es la parte también más alta del Pucará, podemos observar desde su cima la superficie y todo lo que se encuentra en los 4 puntos cardinales. Para ser más específicos, desde este lugar se podía divisar al norte el nudo de Mojanda, el cerro Fuyafuya y las poblaciones de Atahualpa como son Puéllaro y Alquipich. Al sur está la entrada a la ciudad de Quito, al este de este está el cerro de la Providencia y Catequillas, el volcán Cayambe y el cerro Paco. También se puede observar al Casitagua, el cerro de la Marca y el Padre Rumi. Existen 2 importantes quebradas que podíamos observar ahí, la quebrada Colorada por un lado y la quebrada del Chaiwa. Se conoce que antiguamente se usaba, corría por aquí un río, por lo cual al tener quebrada de un lado les permitía protección en caso de posibles ataques, y por el otro lado tenían la bajada del río, ya que tenía un acceso fácil hacia el agua. Es evidente el porqué de la tercera terraza, siendo esta la más alta, toma la forma rectangular para el uso religioso. Las culturas prehispánicas le dan mayor importancia al dios Sol, regulador del clima y la agricultura, por lo que este punto, en el Rumicucho, era el más cercano a los dioses de la naturaleza. En la segunda terraza, que vendría hasta el cuello, podemos observar una especie de recintos descubiertos que suponemos servían para lugares de consumos de alimentos y bebidas luego de las ceremonias espirituales que se realizaban, como les mencioné, en la parte más alta de la estructura. También se veía una estructura circular incompleta actualmente por la erosión a través de los años, y se halla cubierta con un armazón de madera. La segunda terraza mantiene el mismo nivel que la cuarta terraza, con la finalidad de poder comunicarse sin tener que subir al templo. Poseían corredores que interconectaban la segunda con la cuarta terraza. Estaban ubicadas al mismo nivel. Poseían 3 estructuras dentro de la segunda terraza, 2 andenes rectangulares y un semicircular. Obviamente solo se encuentran las ruinas, no se conoce realmente cómo estaban posicionadas o cómo era su totalidad. Se conoce también que era una zona de preparación para subir a la tercera terraza. Al ser una zona un poco más limitada, no era de permanencia, era netamente de descanso o preparación. Y en la primera terraza, que es la cabeza, nos corresponde al espacio más extenso realmente del Pucará, que está localizado en el extremo norte del edificio. Se conoce por evidencias un poco más superficiales la existencia de un muro perimetral, un corredor, una estructura también circular en el extremo noroeste, mientras que en la parte sur y cerca de la segunda terraza se aprecia la existencia de una habitación, una casa de una forma rectangular. Actualmente fue ya restaurada, se sabe que este fue un lugar de vivienda y en los sectores adyacentes a esta la gente realizaba tejidos y objetos con los huesos. También en esta parte se encuentra una gran piedra denominada huanca, que se cree fue utilizada como instrumento astronómico y su origen posiblemente sea del Pululahua. La primera plataforma, como punto especial de estudio astronómico, sin rastros de muros ni construcciones robustas más que la estructura circular ubicada en dirección al eje entre los cerros Cosaminga y Sincholagua, representa la importancia de esta plataforma en comparación con el uso general de todo el Pucará de Rumicucho, dada su extensa longitud y pureza estructural en comparación con las demás. El Pucará de Rumicucho es una montaña de 3 niveles de una plataforma de norte a sur, la cual conforma 5 plataformas que están rodeadas por muros de piedra.
los cuales tenían un sentido habitable, se alzaban de altura con madera, el techo también era de madera y paja. Estamos ubicados justamente en el ojo de la estructura. Como podemos ver al fondo tenemos una montaña que es un edificio, recién la puerta del sol, la cual se reflejaba en el Providencia que podemos ver en la parte del fondo. Esto podía demarcar también cuando empezaba la zona de cosecha, el tiempo de cosecha. Pero también tenemos que tomar en cuenta otros factores y elementos que forman parte del contexto detrás del análisis en la forma del Pucará de Rumicucho. En primer lugar, la luz y la sombra. Son un elemento crucial, ya que demuestra cómo la organización y la forma de los espacios está tras una interpretación de cómo estos factores afectan el lugar, el entorno escogido. La posición del Cerro Rumicucho es un punto en donde el sol marca el cambio de las temporadas y el pasar del tiempo. Por ejemplo, en los equinoccios de marzo y septiembre, el sol se alza alineado detrás del Cayambe, y en el equinoccio de junio, el sol se oculta entre los cerros Cosaminga y Sincholagua. Esto refleja cómo los espacios deben ser formados en base a estos factores, ya que así su uso puede ser potenciado de una mejor manera. Otro factor importante a considerar es el viento, ya que debido a las fuertes brisas provenientes del norte, siguiendo el eje marcado por el volcán Cotacachi, las zonas de vía se forman justo detrás de la tercera plataforma, siendo este el punto más alto del Rumicucho. Al igual que en la segunda terraza, la presencia de una estructura cuadrangular de 3 paredes de poco grosor en comparación con los otros muros, que deja vacía la entrada norte, posiblemente fue utilizada como un almacenador de alimentos o recursos importantes. Así se demuestra cómo el viento también determina cómo se utilizan o cómo se forman este tipo de espacios. Por último, el factor de altura es importante para analizar la forma en la que se diseñó el Pucará de Rumicucho, ya que a pesar de que por concepto los pucarás nacen en forma en relación al perfil, al contorno de una montaña, de un cerro sin manipularlo, los habitantes decidieron ubicar la terraza de mayor importancia y mayor uso en la zona más alta. A pesar de no encontrarse ubicada en el punto medio del área y de la relevancia que tenía el eje marcado en la primera terraza, se tomó la decisión de levantar la terraza jerárquica con la forma rectangular apuntando hacia los 4 puntos cardinales en la posición más alta de todo el cerro. En fin, esto nos permite analizar cómo estos factores pueden afectar la forma con la que fueron conceptualizadas estas 5 terrazas, cada una con forma y funciones independientes. No obstante, falta tomar en consideración un último factor de suma importancia para el diseño del Pucará de Rumicucho: el aspecto religioso, por el cual el sitio de Rumicucho ha sido nominado como una zona de estudio arqueoastronómica, ha sido primordial para el diseño de todas las terrazas. El uso de este entorno como herramienta de estudio religioso demuestra la trascendencia de la forma antropomorfa en un aspecto casi divino, siendo el ojo y el vientre aquellos puntos de máxima importancia para el ser humano, puestos que en estos se encuentran la sabiduría y el balance. El ojo siendo el único punto que se ilumina con la caída del sol en el Inti Raymi, marcando el fin de una etapa y el comienzo de otra, y así sobreponiéndose a las grandes masas de los cerros sagrados, sobreponiéndose a la fuerza naturaleza, al igual que el vientre, siendo el punto más alto, totalmente plano, donde se puede estar consciente de todo el entorno que rodea al Pucará de Rumicucho, lleno de montañas y nevados, denominándolo así como un espacio sagrado y jerárquico, únicamente utilizado para actividades específicas. Del mismo modo, la distribución espacial de la cuarta y la quinta terraza demuestran cómo el órgano reproductor masculino y las piernas representan una zona de espacio guardado, una zona de espacio seguro que tiene que encontrarse en la zona más baja de todo el Pucará, justo detrás y protegidos por la tercera terraza. Así, nos hemos dado cuenta que distintos factores, desde el entorno natural, el contexto y la concepción de una idea, a la entrada y salida y distintas rutas de circulación, al uso de plataformas y el diseño independiente para cada una de ellas, al igual que la manera en que distintos elementos afectan, como los vientos, la luz y la sombra, la altura, y por último la importancia del aspecto religioso como cuna cultural para la concepción de una idea, permiten la trascendencia de la forma como herramienta. El Pucará ya no es una fortaleza, no es una fortaleza creada con el único objetivo de protección y seguridad, sino que trasciende a ser un sitio de estudio astronómico que permite la comprensión de la naturaleza por el ser humano.